¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En camino hacia David Benavides y David Morrell estarían faltando algo más de 3 meses y 10 días si se confirma que efectivamente esa pelea será el 25 de enero, que es la fecha tentativa que se está manejando. Aparentemente hay un precontrato firmado según David Benavides, pero sobre esto no hay todavía una confirmación oficial. De todas maneras, esta es una pelea que despierta enormes expectativas, pero no cualquier expectativa. La llamamos expectativas complejas debido a lo que hay en juego y sobre todas las razones, las preguntas que aún no tienen respuesta sobre la razón de esa pelea ahora en enero y qué puede suceder con el resultado de la misma. La primera pregunta que todos nos hacemos es por cuál razón David Benavides de la noche a la mañana decide proponer esa pelea, habla con David Morrell y es el principal interesado en que se realice la misma. ¿Por qué el apuro de Benavides? La respuesta podría ser, especulando sobre el manejo de la carrera de Benavides, sacar del medio a un David Morrell antes de que el mismo madure. Esto se lo respondí a uno de mis seguidores que me hizo esa misma pregunta. La teoría posible es que en este momento, con un David Morrell que todavía no ha visitado las aguas profundas del boxeo de primer nivel, no estaría quizás apto para enfrentar a un rival que sí, que viene con mucho millaje dentro del boxeo de primerísimo nivel. Es posible en este caso que la experiencia que tiene Benavides en el cuadrilátero sea la que lo impulsa a ir precisamente contra alguien que carece en ese aspecto. Los números favorecen a David Benavides. Morrell no ha tenido grandes rivales en una carrera que ha sido sumamente apresurada, habida cuenta de que lo hicieron campeón allí por la tercera o cuarta pelea. La personalidad en ese aspecto que cada uno tenga a la hora de la pelea en el cuadrilátero podría ser crucial. Y en ese detalle entonces es con donde David Benavides va iniciando esta ruta hacia la pelea con algunas ventajas. Morrell viene de vencer a Radivoje Kalajic, donde se notó cauteloso, se le vio timorato y sobre todo se le vio tímido cuando recibía golpes de poder. Ganó en base a técnica, es verdad, pero sin arrollar. Nadie duda de que fue el legítimo ganador en esa pelea, pero en su debut en las 175 libras en general decepcionó a muchos de sus fanáticos porque de él se esperaba mucho más. Por el otro lado tenemos a un David Benavides que tampoco convenció en su pelea contra Alexander Gvozdyk, sin embargo se fajó y si bien se vio incómodo, apareció solvente, dueño del cuadrilátero, en una pelea que también ganó sin discusión. Los dos, Morrell y Benavides, tienen una sola pelea en las 175 libras, pero en 168 libras, no olvidemos que David Benavides fue campeón allá en el año 2017 y desde entonces ha acumulado siempre peleas de primerísimo nivel. En cuanto a la gráfica del frente a frente, David Morrell tiene una ventaja en el alcance. David Benavides pelea desde la posición ortodoxa, mientras que David Morrell es zurdo, algo que eventualmente podría tener algún tipo de incidencia en el desarrollo de la pelea. Son 18 peleas más que tiene David Benavides, que hizo su debut en el año 2013, 6 años antes que David Morrell, cuya primera pelea profesional fue en 2019. Ha peleado 94 rounds profesionales más, totalizando 148, me refiero a David Benavides, en comparación con los apenas 54 asaltos como profesional del cubano David Morrell. En términos de números, en términos de gráficas, está claro que David Benavides arranca con una amplia ventaja que seguramente le va a dar la diferencia inicial en las casas de apuestas. Todavía no hay números en las casas de apuestas, obviamente se está esperando la confirmación oficial de la pelea, pero especulando sobre lo que ha pasado en este tiempo reciente con peleas similares, está claro que cuando se conozcan las primeras apuestas,
estará David Benavides por lo menos un 3-1 con respecto a David Morrell. Esto es una especulación, pero se supone, al menos la mayoría de los analistas y expertos de boxeo, consideran que ese va a ser el comportamiento inicial en las casas de apuestas con respecto a quién tendrá las ventajas de llevarse y obviamente el favoritismo para llevarse la victoria. Si hablamos de la parte boxística, también hay una enorme cantidad de preguntas que en este momento no tienen respuesta. Las combinaciones y el trabajo al cuerpo de David Benavides podrían ser el primer factor en términos de un desempeño que se espere sea el del hombre que suba con el favoritismo de esta pelea. Ese trabajo de combinaciones y el golpeo al cuerpo seguramente van a obligar a David Morrell a trabajar detrás de su jab, saliendo de sus ángulos de tiro y siempre por laterales. La escuela cubana, el trabajo que él realizó durante muchos años en el amateurismo, donde fue un exitoso boxeador que ganó muchos campeonatos y que trae todavía esa escuela a una campaña profesional de pocas peleas, le va a ser muy útil en ese aspecto, en tratar de imponer sus conocimientos técnicos y tácticos para ir anulando el boxeo más agresivo seguramente de David Benavides. Porque el agresor en esta pelea no tenemos ninguna duda que será precisamente David Benavides. La duda evidentemente es si la guardia cambiada la aprovecha mejor uno que el otro. En este caso, la guardia zurda podría ser una ventaja para el lado de Morrell. Morrell prepara siempre la izquierda con el jab o busca siempre sorprender con el jab desde la media distancia. Eso es una característica de su boxeo. Plant hizo algo parecido cuando enfrentó a David Benavides, me refiero a Caleb Plant. Entraba en velocidad detrás del jab, soltaba una secuencia rápida inmediatamente. Benavides en general anulaba esa maniobra bloqueando con la guardia alta y sorprendiendo con respuestas rápidas, incluso con golpes de poder a puro reflejo. Ese factor puede evidentemente complicarle la pelea a David Morrell, los contraataques de David Benavides. Y si no entra Benavides, lo jalará hacia las cuerdas, como lo hemos visto en otras peleas, que retrocede y espera, aprovechando su velocidad para soltar secuencias de golpeo desde la media o incluso desde la larga distancia. ¿Cómo se verá Morrell si es obligado a dar el paso adelante y empezar las combinaciones sin apelar a la sorpresa? Esa será otra de las preguntas que no tienen respuesta, que evidentemente caen dentro del diseño previo de la pelea o como uno la puede imaginar. Recuerden también ustedes que David Benavides será el primer rival top que enfrentará el cubano y por ese lado puede estar la diferencia. No obstante, está claro entonces que la pregunta con que arrancamos este video, la razón para que Benavides haya apurado esta pelea, la razón para que Benavides esté de acuerdo en enfrentarlo rápidamente a David Morrell, allí puede tener quizás la primera explicación y justificación al favoritismo de un Benavides que va a subir al cuadrilátero con otro tipo de seguridad. Al menos creemos que así será. Mientras tanto, queda esa duda que transmitió precisamente David Morrell en su última pelea, donde se mostró bastante timorato y sumamente tímido cuando fue atacado por Kalashnik. Cuando le aplicaba golpes de poder, no respondía de la misma manera, sino que recurría a las herramientas que son muy eficaces del boxeo característico cubano en el plano técnico, sin entrar al toma y daca, trabajando mucho precisamente el juego de piernas y golpeando en secuencias estratégicas que le dieron la pelea en una amplia diferencia en los puntos, pero que no dejó satisfechos a la mayoría de sus seguidores, que esperaban una victoria de David Morrell con otro tipo de autoridad. De ahí entonces a que existan muchas dudas sobre su posible desempeño en la pelea más importante de su corta carrera, enfrentando a David Benavides. Los dos son campeones interinos. Por un lado, uno de los llamados aún prospectos con mayor futuro en las divisiones superiores, en este caso las 175 libras, que es David Morrell, y un boxeador que está más consolidado como David Benavides, que quizás busque esa victoria para que no existan competidores a la hora de esperar la gran pelea de su carrera, el ganador
de Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. Como sea, el 2025 nos promete mucho, porque no solo tendremos esa revancha de Bivol contra Beterbiev, sino que esta entre Morrell y Benavides también es una promesa de un boxeo de altísimo nivel, inclusive con la posibilidad de que se construya una saga en función de cómo sea que termina la pelea. Gane quien gane, si es una pelea cerrada, no tenemos ninguna duda de que habrá revancha. Entonces, el boxeo agradecido, tendremos aquellas peleas que todos deseamos. Benavides contra Morrell y la revancha de Beterbiev contra Dmitry Bivol.